Bernal, le digo que es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él hizo la maestría en Ciencias y doctorado en Filosofía en la Universidad de Columbia Británica. Ha sido investigador del Centro para la Biología de Conservación Aplicada de la Facultad de Manejo Forestal de la Universidad de Columbia Británica también. Ha sido director de la Conservación Tropical para el Centro de Biología de la Conservación de la Universidad de Stanford, en California. Ha también trabajado como director del Estado de Ecorregiones Prioritarias del Centro de la Ciencia para la Biodiversidad Aplicada. Estuvo trabajando en dicha gestión en las zonas de Brasil y Argentina, ¿no? Ha sido también director del programa de bosques mexicanos del Fondo Mundial para la Naturaleza, de la World Wildlife Fund. Él ha participado en múltiples conferencias, en seminarios y congresos, ¿no? Ha publicado diferentes libros como Pantera Onca, Danaida, Las maravillosas mariposas monarcas, Ranas y sapos y salamandras de la península de Yucatán, El venado de la Sierra Madre, Ecología, Manejo y Conservación, entre otros. Ha escrito artículos en revistas científicas y de divulgación en México Desconocido y en la revista Especies, ¿no? Y mensualmente escribe en la sección Mexicanos por la Naturaleza en la revista Mexicanísimo, desde hace 7 años hasta la fecha, ¿no? Y también escribe en la revista de National Geographic en la versión en español. Y bueno, desde 2008 a la fecha es el director general de la comunicación de la ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, donde trabaja con un grupo de biólogos, diseñadores, comunicadores, fotógrafos, productores de video, en el desarrollo de materiales de comunicación ambiental y promoción para el conocimiento de la naturaleza en México. Le damos un fuerte aplauso al doctor Carlos Galindo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahora voy a platicarles otro tema, un poco distinto de lo que hago. Hoy no voy a platicar de lo que hice, pero que creo que es bastante relevante todavía. La charla, como la vieron anunciada, decía recursos faunísticos y sustentabilidad. Ya se las cambié un poquito y me voy a platicar por qué se las cambié, pero me dio gusto ver ese título, porque me da oportunidad de platicarles por qué les cambio el título. Antes que nada, un comercial. ¿Quiénes de aquí conocen Naturalista? ¿Y quiénes conocen Ciclovida? Bueno, los que no conocen alguna de estas no pueden pasar un día más sin conocerlos. Son las últimas 2 Coca-Colas en el desierto. Conavio, este es otro anuncio de nuestros patrocinadores. Conavio es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Somos vecinos, estamos aquí cerquita. Es una comisión que trabaja con 10 secretarías, no es parte de Semarnat, como muchos piensan. Trabajamos con educación, con turismo, con gobernación, con quien se deje, con museos, con medios, con empresas, con distribuidores, realmente con quien quiera trabajar. Y le cambié el título a la charla porque me pidieron hablar de este título, Recursos Faunísticos y Sustentabilidad. Y es una cosa bien interesante, me parece, cuando uno le pide dar una charla y le dan un título, ¿cómo saben que yo sé de ese tema? ¿No? ¿Cómo sé yo qué es lo que a ustedes les interesa? Pero si a ustedes les interesa lo que yo no sé, pues voy a echarles un rollo aquí y se van a dormir o se van a ir corriendo. La primera parte que me llama la atención del título es la palabra recursos. Yo pienso que recursos, que es una palabra tan utilizada en biología, debería de volarse del diccionario de los biólogos. Recursos naturales, debería cambiarse el nombre y afortunadamente no soy el único que piensa eso. Recurso, ahí están 2 definiciones del diccionario de la Academia de la Lengua Mexicana, Academia Mexicana de la Lengua. Recurso es un medio que sirve para conseguir o lograr algo. Recurso es un bien, suministro, medios de subsistencia, capital disponible. Entonces la palabra recurso es una palabra totalmente antropocéntrica y hace que veamos a la naturaleza como un objeto. Yo pienso que ya deberíamos de pasar esa etapa, olvidarnos de palabras como recurso, como explotación de los recursos, que es todavía más terrible, y tomar a la naturaleza como un sujeto. Y hablar de naturaleza es el manejo de la naturaleza.
el manejo de los ecosistemas, no de un recurso, porque cuando lo volvemos un objeto, lo tratamos de manera diferente, y esa ha sido la historia de los seres humanos. Cuando tenemos personas que consideramos que no son personas, las tratamos de otra manera. Entonces, eso fue la primera. Y la segunda, pues, ¿qué es esto de sustentabilidad o sostenibilidad? ¿Qué es sostenible? Y pues a mí me gustan las definiciones sencillas, que se puede sostener una opinión, una situación, y decía ahí también en el mismo diccionario que en ecología y economía que se pueda mantener durante largo tiempo. Eso me gustó porque es más sencilla que todo lo que había yo leído. Las otras que son las tres bases de la sustentabilidad, no sé qué, que se pueda mantener durante largo tiempo. Y ahí le meten otra vez sin agotar los recursos, que eso ya no me gusta tanto. Pero lo del mantenimiento me gustó. Y les voy a pasar esta, que seguramente todos están familiarizados con esta conceptualización de la biodiversidad, porque vamos a hablar de algunos aspectos de ella. Esta es, digamos, la definición de biodiversidad, con genes, especies, comunidades o ecosistemas, paisajes o regiones y cultura. Algunos no meten estas dos partes, pero son muy importantes porque como seres humanos creamos biodiversidad, además de que nos la acabamos, también la creamos con la selección artificial de pues, todas las plantas y animales que hemos ido seleccionando. Y paisaje o región también a mí me parece muy, muy importante, y de eso se trata mucho esta charla, porque muchos de los procesos ecológicos, de los procesos de las poblaciones y de los ecosistemas, por supuesto, no suceden a una escala pequeñita, suceden a una escala más grande. Y de eso vamos a hablar. Pero antes de pasar, me gustaría escuchar de ustedes qué es un recurso faunístico, porque yo tengo un sesgo muy fuerte de ecología. Entonces, cuando oigo recurso faunístico, me imagino manejo de poblaciones animales, como la cacería cinegética, como ese tipo de cosas. Pero ¿qué entienden ustedes? ¿Qué es un recurso faunístico? ¿Qué se imaginan? Las especies explotables, o que puedes aprovechar. Y eso sería tanto de animales como de plantas, ¿no? No sé por qué luego también nos da por hablar de fauna y hablar de la flora, cuando son lo mismo, se miden de la misma manera, y algunos son más complicados que otros, pero los métodos para evaluar poblaciones de fauna y de flora son los mismos, los análisis son los mismos, y a veces tenemos un sesgo, los seres humanos sermos por fauna, y olvidarnos de las verduras, hasta la comida, ¿no? Entonces, aquí entraría también otro tema interesante que estaba yo trabajando, es el de la pesca, ¿no? Toda la pesca es bien interesante porque en México es uno de los aprovechamientos de especies silvestres que hacemos pues todos los días. En México hay muchos otros que no hacemos, por ejemplo Argentina exporta la piel de lagartijas grandotas, de Tupinambis, y lo hace desde hace muchos años, y lleva lo hace cosechando de vida silvestre. En México ahorita estamos reiniciando la exportación de pieles de cocodrilo, pero vienen de cría en cautiverio, no vienen de vida silvestre, esperemos, ¿no? Pero lo que quería hablar es un poco de composición, estructura, función. Son tres elementos distintos que cada una de estas escalas tiene. Entonces, en la sustentabilidad, si vamos a mantener algo a largo plazo, por mucho tiempo, ¿qué es lo que mantenemos? Y podríamos pensar que lo que mantenemos es una población o muchas poblaciones. Yo pienso que lo que mantenemos son estas cualidades. Mantenemos la composición, la estructura y la función. Si no mantenemos las tres, pues no estamos manteniendo un sistema íntegro. Pero un problema fuerte es de cuándo vienen estas características. ¿Mantenemos lo que tenemos hoy, o lo que hubo hace 100 años, o 500? Nos regresamos a una línea base
Y esto es importante de pensar porque pues, hemos modificado el planeta y el país impresionantemente. Más del 50% de este país está completamente modificado y el otro 50% está bastante deteriorado. ¿Y desde hace cuánto? No sé si han visto, ahora hay un video muy popular desde hace unos 4 años que se llama ¿Cómo los lobos cambian los ríos? ¿Quién lo ha visto? Poquitos, a pesar de que es viral en YouTube. Cuando uno ve un ejemplo en ecología que tiene mucho sentido, hay que dudarlo. Eso es lo que me he aprendido. Y yo dudo algunas cosas de esa historia, pero lo que sí es interesante es que los lobos fueron extirpados de México y de Canadá, digo, de Estados Unidos, de Canadá no, y de Canadá recolonizaron, vamos a ver más o menos cuándo recolonizaron, y entonces han cambiado ese ecosistema. Aquí en México, pues si quisiéramos ver cuál es nuestra línea base, pues nos quedamos casi sin bisontes, unos grandes herbívoros, nos quedamos sin lobos, depredadores, pues me imagino que están mucho más bajos de lo que anteriormente estaban, los pumas, los jaguares, y eso tiene consecuencias en los pequeños depredadores. Además le hemos pegado mucho a través de la cacería, sobre todo de subsistencia, también de la deportiva, a otras especies, ¿no? Pero muy importante, a veces no pensamos, y es lo que les voy a remarcar hoy todo el tiempo, es ¿qué pasa con el espacio? Que es la última frontera. Pensamos en el tiempo, hay que mantener algo por mucho tiempo, pero ¿en qué espacio? ¿Cuál es la escala espacial adecuada para mantener esa población, ese ecosistema, esa comunidad a largo plazo? ¿Y cuál es la escala adecuada para estudiarla? Y ahí hemos tenido muchos problemas los biólogos. Aquí viene, son 2 preocupaciones que espero les transmita y que no duerman esta noche dando de vueltas pensando en cómo resolverlas. Y estas son las conclusiones para los que tengan prisa y que pueden ir después de esta transparencia. ¿Cuál es la escala apropiada de manejo? Generalmente no es un predio. Ahora me preguntarán qué es un predio, pues se tienen que esperar. Es una escala regional. ¿Cuál es la forma adecuada de manejo? Aprendiendo a través del manejo, para lo cual hay ingredientes indispensables. No cualquier manejo nos enseña. Y hay tipos de manejo que sí nos enseñan y hay otros que no. Bueno, aquí viene, les voy a platicar un poquito. Todos ustedes conocen las UMAS, las unidades de manejo ambiental, que tenemos muchas y siguen creciendo, y vamos a ver qué tan efectivas pueden ser. ¿Para qué queremos manejar, administrar, aprovechar la fauna silvestre o la flora silvestre? Generalmente son 3 aspectos. Son solo 3 aspectos del manejo. Queremos aumentar una población, en el caso de una especie en peligro de extinción, una especie amenazada. Queremos disminuir una población, en el caso de las especies que se vuelven plagas. O queremos mantener una población, y ese es el caso pues, de las especies que aprovechamos. Quisiéramos mantenerlas, no quisiéramos, bueno, a lo mejor quisiéramos que aumentaran para tener más individuos, pero no quisiéramos que disminuyeran. Y el otro aspecto que tiene que ver con todas es el monitoreo, porque si no sabemos si aumentan, se mantienen igual o disminuyen, pues no sabemos qué impacto les estamos causando o si nuestras prácticas tienen éxito o no tienen, ¿no? Bueno, les voy a platicar un poquito de esto. El estudio de la dinámica espacial de las poblaciones no es muy avanzado. Hay varias teorías de metapoblaciones y de fragmentación y de varios temas que vamos a ver, pero no tienen más de 30 años, o sea, no tienen demasiado tiempo. Es un problema difícil de investigar, van a ver por qué. De hecho, dentro de la dinámica de poblaciones, la natalidad, la mortalidad, el reclutamiento, muchos de esos parámetros se han investigado y el más difícil ha sido la dispersión. ¿Por qué? Pues porque para saber si los animales van o vienen de una población a otra necesita uno marcarlos y reconocer individuos, y eso no ha sido sencillo. Y requiere de esta amplia cobertura espacial y temporal, la cual vamos a platicar. Y un problema muy grande entre los biólogos es que hemos subestimado siempre
la escala espacial de las especies. Pensamos que podemos estudiar un jaguar, una ballena, un venado, y no nos damos cuenta a qué escalas están utilizando el paisaje. Yo tuve la gran oportunidad, que es como el sueño de un biólogo, de hacer mi tesis de maestría en este lugar, cerca de Alaska, en un proyecto muy grande que estudiaba y que estudia todavía. Es un proyecto muy largo, tiene más de 40 años, estudiando la dinámica entre estas especies, y yo me dediqué con las fáciles. Yo me dediqué a estas tres. ¿Por qué estas tres? Porque mi asesor me dijo una cosa, y la creo cierta hasta el momento, que si yo quería aprender ciencia, necesitaba organismos que me proporcionaran información estadística. ¿Sí? Muchos estudiantes quieren trabajar con jaguares, con ballenas, con animales muy grandes que no les van a proporcionar información estadística y no van a aprender a hacer ese tipo de análisis. Entonces yo escogí 3 o 4 de estos chiquitos. Este vive en México, este creo que también, este no. Y lo primero que me di cuenta fue una cosa interesante. Les voy a explicar lo que me di cuenta mientras estaba trabajando. Yo puse entre un bosque y un pastizal, un ecotono muy marcado, me puse a atrapar y a seguir la dinámica de población de estos ratones, marcándolos individualmente cada semana por 6 meses, y para ver cómo vivían las especies que no comparten un hábitat, sino que están contiguas, y qué es lo que las hace permanecer en ese hábitat, si son las preferencias del hábitat o si es competencia entre ellas. Pero al estar haciendo eso, puse una área a 400 metros de otra, y se me hacía muy lejos en ese entonces. No soy el único tonto. La mayoría de la gente que ha trabajado con roedores pone sus áreas de muestreo muy cerca unas de otras. Desde los primeros 6 meses me di cuenta de esto. El 80% de los machos de una especie, pero no de la otra, estaban en mis 2 áreas. O sea, estaba yo marcando a los mismos, y el problema era, ¿qué sucede si yo quiero hacer un experimento? Pues mis muestras no son independientes, ¿no? Entonces, y de hecho hice algunos experimentos, pero aquí empecé a darme cuenta de la escala de estos animalitos que pesan 20 gramos y sin embargo se mueven bastante de un día a otro, no es de un mes, ¿no? También me di cuenta que después de 3 años de hacer este trabajo y de trampear los 6 meses cada año semanalmente, sucedió esto. El primer año tenía yo una especie en el bosque y una en el pastizal. El segundo año desapareció la especie del pastizal. ¿A dónde se fue? Quién sabe, pero eso sucede cuando trabaja uno más de un año en el campo, por eso no es recomendable hacerlo. Después no se van a explicar sus resultados. El tercer año sucedió otra cosa interesante, una especie nueva que yo no había visto, y esta es una muestra. Yo tenía 6 o 7 réplicas, aparece en el bosque. ¿De dónde llegó? Pues seguramente del cielo, porque son parientes de los lemmings, entonces seguramente cayó de ahí. Y cada año fue distinto. Estaba yo muestreando el mismo sitio, dejaba yo las trampas todo el invierno, y sin embargo me cambiaba la composición. Desde entonces no creo en ningún estudio que dure 3 meses, 6 meses o un año, por la variabilidad que existe, y esto me volvió a suceder en México trabajando en Durango. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con estos que van y vienen? ¿A dónde se van? ¿De dónde vienen? ¿Qué pasa con el área espacial? Deben de sobrevivir en algún lugar. ¿Y cuál es ese lugar, no? Bueno, muchos animales tienen dinámicas temporales, como en el caso de este lince, que tiene un ciclo de 10 años, que es el que estaba estudiando mi asesor, y que va a la par de las liebres, que cada año hay muchísimas liebres, muchísimos linces. Hay también ciclos de 3 a 4 años de roedores, y hay ciclos de liebres y coyotes en zonas áridas. Hay ciclos temporales en muchas especies, otras no, pero Miscus maniculatus, el ratoncito granívoro, es bien estable, mantiene poblaciones estables, y eso también me dedico un rato a estudiar. ¿Por qué son estables esas poblaciones?
Y en la dinámica espacial, que sabemos menos, es qué sucede con estas poblaciones cuando desaparecen de nuestro área de muestreo, ¿a dónde se van? ¿En dónde se refugian? En este caso, linces que marcamos y les pusimos collares fueron capturados a 500 kilómetros de distancia de donde los marcamos. Entonces, no solo era mi ratoncito que se movía a 400 metros, sino estos animales que se mueven 500 kilómetros. Una cuestión que sucedió mientras estaba estudiando estos procesos es la recolonización de los lobos desde Canadá a Estados Unidos. En los años 50 hubo un control muy fuerte, en los 80 se empezaron a recolonizar, pero lo interesante eran los movimientos que empezábamos a aprender de que podían irse 300 kilómetros en un día y regresar al siguiente día. O sea, la capacidad de estos animales es impresionante. Y ahí es donde empezamos a cuestionarnos cuál es la escala a la que debemos de estudiar a estas especies, ¿no? Muchas de estas aún se hacen más extremas en México por la aridez. El oso negro, por ejemplo, en el norte de México, pues tiene áreas de habitación mucho más grandes que los osos negros de Estados Unidos o Canadá. Finalmente se establecieron, y es toda la historia. Lo mismo sucedió en México con el lobo mexicano, que afortunadamente estamos recuperando después de muchos años de haberlo perdido. Los pumas también se mueven entre 200 y 400 kilómetros. Hay un registro de un individuo que se movió más de 1000 kilómetros. Entonces, esto no son excepciones, no son casos excepcionales, son casos que cuando empieza uno a documentar más, pues son bastante. Y no solo los depredadores, uno puede entender los depredadores, pues se mueven mucho más, los herbívoros también. Y este es un ejemplo interesante porque es una de las especies más manejadas en el continente, el venado cola blanca, en donde en este estudio, en donde hay 62 venados de collares, el 60% son residentes, 40% se movió más de 10 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué área, qué escala espacial necesitamos para ver realmente si una población se mantiene a lo largo del tiempo? Y aquí está un poco en la parte de investigación lo que hemos ido haciendo los biólogos, subestimando siempre a las especies animales, ¿no? En lo típico para una red de trampas para ratones o roedores es 1 hectárea, y ha cambiado poco a poco hasta 6 hectáreas. Las liebres se empezaron con 9 hectáreas, ahora están en 100 hectáreas de área de muestreo. Las musarañas empezaron con transectos de 400 metros y ahora 1 kilómetro. Los venados empezamos con transectos de 400, ahora estamos en 2 kilómetros. Y lo interesante es que se han leído ¿cómo se llama? A Thomas Kuhn en su libro de la estructura de las revoluciones científicas. Los estudiantes heredamos las metodologías de nuestros asesores de la escuela en la que trabajamos, y las heredamos pues porque no sabemos mucho y nos dicen pues haz esto y agárrate esto y así lo mides. Pues generalmente hay que cuestionar eso, porque esas metodologías se van quedando y no son cuestionadas, ¿no? Y todas estas a mí me ha tocado irlas cuestionando. No tengo muchos amigos ya en la biología por andar criticando, pero bueno, así es esto, ¿no? Entonces la conclusión de esta parte es que los animales se mueven bastante. Bueno, ¿y qué con eso, no? Está muy bonito que se muevan bastante, pero ¿qué? Pues esto tiene consecuencias en qué escala los manejamos, en qué escala pensemos en la sostenibilidad y en qué escala los estudiamos. Entonces, ¿a qué escala manejamos las especies? A nivel de una recámara, a nivel de casa, a nivel de cuadra, a nivel de colonia, a nivel de ciudad. Y esto es, aunque se vea así medio chistoso, es lo que hemos hecho los biólogos. A veces nos vamos al campo y muestramos una especie a nivel de su recámara. Es más, en el caso del jaguar muchas veces la mostramos y ni siquiera a nivel de la recámara, a nivel de la cama o sea,
no vemos nuestra escala con los movimientos de Sternberg. Les voy a dar algunos ejemplos. Pero aquí esto también fue una cuestión que sucedió en Canadá que me abrió a mí los ojos sobre los cambios en el tiempo. Esta especie de venado cola negra, el ogura, aquí se le conoce como ogura, era muy conocida porque utilizaba los bordes. Entonces la gente dice, para manejar este venado lo que hay que hacer es crear bordes y entonces aumentamos la especie. Y sin embargo, igual que el venado cola blanca, se considera una especie oportunista que utiliza ecotonos donde hay perturbaciones. En este caso, en los 80s hubo una nevada récord. ¿Y qué sucedió? Solamente sobrevivieron las poblaciones que estaban debajo de bosques maduros y cambió la perspectiva. O sea, como que este venado, que pensábamos que era una especie oportunista, de repente los únicos que sobreviven son los que viven dentro de los grandes bosques con árboles muy grandes, ¿no? ¿Cuál es la conclusión para el manejo? Le puse ahí el real estate, porque es la misma regla del real estate. Cuando ustedes quieren comprar una buena casa o un buen comercio, hay tres características que son importantes: el lugar y el lugar. Esas son las tres características importantes. Y así es en la biología. Donde estudiamos a las especies, pues va a tener consecuencias en la información que obtenemos, ¿no? Otro ejemplo similar, pero con loros de corona azul aquí en México, que nos tocó estar presentes cuando el estudio se hacía aquí en Calakmul, con unos movimientos impresionantes, de norte a sur, algunos estacionales y algunos diarios, ¿no? Entonces, pues si yo estoy aquí en Calakmul, en un pedacito de área, pues la dinámica está sucediendo en un área gigantesca, ¿no? Entonces, por eso hay que pensar en el paisaje regional, cuál es la escala adecuada para estudiar y manejar. La dinámica de las poblaciones depende de estas dos escalas. Algunas poblaciones muy pequeñas quizás vivan en parches homogéneos, quizás, yo cada vez lo dudo más, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero entre más grandes son los movimientos de una especie, todos los depredadores, todos los rapaces, pues están viviendo en un paisaje completamente heterogéneo. Entonces ahí es donde hay que estar viendo dónde estamos manejándolas y dónde estamos estudiándolas. Esto es lo que hemos aprendido a través de esto, que la capacidad de los vertebrados es gigantesca y que es necesario verlos a nivel regional. Y esto afecta a todas nuestras políticas, áreas protegidas, por ejemplo, parques nacionales como Parque Nacional Huatulco, que tienen, no sé, 10 kilómetros cuadrados. ¿A quién están realmente conservando con 10 kilómetros cuadrados? Ahorita van a ver que pues algunos no. Entonces hay que pensar en estas escalas, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, tenemos estas microescalas donde viven los individuos, poblaciones, mesoescalas, comunidades, macroescalas, ecosistemas, pero nuestro entendimiento disminuye a medida de que las escalas son más grandes, porque ya se salen de nuestra propia escala, ¿no? Y hay varios procesos de paisaje. Aquí no voy a meter tan en detalle, están en la página web de Conavio, procesos de paisaje, que muchas veces estudiamos pocos, ¿no? Y aquí hay 4 casos: la complementariedad, suplementación, efecto de borde y hábitats donadores y receptores. Todos estos tienen que ver, por ejemplo, aquí puse, esta es una, no sé si es Oaxaca, sí es Oaxaca, pero digamos, también este es un paisaje urbano, pero también sucede en todos los otros paisajes, natural o más naturales, en donde la complementariedad, ¿no? A lo mejor hay especies que necesitan 2 diferentes hábitats para completar su ciclo biológico, bien evidente en los anfibios, en las libélulas, etc., pero no tan evidente, por ejemplo, en los quetzales, en los trogones, en muchas especies que tienen migraciones altitudinales y que requieren de hábitats muy separados, como esos de ir para ir a venir. Suplementación es cuando hay pues muchos recursos en un solo sitio y afecta a todo alrededor. Un basurero en cualquier lugar va a afectar a las poblaciones de sus alrededores por este enriquecimiento. Efectos de borde y hábitats donadores y receptores, ¿no? Que es lo que veíamos. Cuando desaparecen estas especies cíclicas, pues generalmente se queda en un hábitat que es un donador
y desaparece de los hábitats receptores. Y este es un ejemplo de un mapa de región de la Sierra Norte de Oaxaca, en donde más o menos ahí podemos ver también este tipo de relaciones, algunas migratorias altitudinales, algunos parches con muchos recursos que pueden afectar, o los creamos nosotros al crear una milpa. Estamos creando un efecto de suplementación porque estamos proporcionando alimento a muchas otras especies además de los seres humanos. Efectos de borde que son muy interesantes, y esto de los hábitats donadores y receptores, ¿no? Pues básicamente las consecuencias son que estas escalas a las que estudiamos a las especies tienen consecuencias en estas tres cosas. Tenemos que tener una idea buena antes de estudiarlas, también cuando decimos que vamos a manejarlas o conservarlas. Y a mí me tocó este es otro trabajo que hice con venados cola blanca, en donde es la reserva de la biosfera de Michilía, en donde tiene una zona núcleo, como muchas reservas de la biosfera, no todas, pero esta sí tenía una zona núcleo, tiene una zona de amortiguamiento y una zona de influencia. Y empezamos a ver la abundancia de los venados cola blanca en este gradiente que pensábamos ser un gradiente de conservación. Si están en la zona núcleo, pues va a estar muy protegida, y la de amortiguamiento menos, y la de influencia menos. Pero sucede que hay muchas variables que confunden eso a nivel paisaje, y por eso es tan difícil. Al mismo tiempo, la parte más alta, donde está la zona núcleo, es la parte más productiva, es donde llueve más en zonas áridas, y la más abajo es donde hay más evapotranspiración, es la menos productiva, ¿no? Entonces aquí teníamos esa parte. Encontramos realmente una cosa interesante. Arriba en la zona núcleo había densidades mayores de estas poblaciones, de abajo en la zona de amortiguamiento había menos, ¿no? No podemos decir o esta es una correlación, ¿no? No podemos decir que hay una causa y un efecto, pero lo interesante de esto es que la zona núcleo tiene 70 kilómetros cuadrados y la de amortiguamiento 350. La de amortiguamiento está dividida en propiedades privadas y ejidos. Esas propiedades privadas y ejidos nunca pasan, en teoría, en la práctica sí pasan, de 5.000 hectáreas en esta zona. Y entonces la gente de Durango maneja sus venados en esas 5.000 hectáreas. Y aquí nos hemos dado cuenta que eso no se puede hacer, porque si estás en la zona de amortiguamiento, tus venados vienen de la zona núcleo. Y si vuelas la zona núcleo, todos se quedan sin venados. Y estamos hablando de áreas ya de 350.000 kilómetros, 350 kilómetros más 70, ¿no? 420 kilómetros cuadrados. Entonces, otra vez esta pregunta: ¿a qué escala estamos estudiando y manejando las especies? Y les voy a enseñar datos reales de las zonas en México para ver si las estudiamos y manejamos a cuál de estos niveles. Si vamos a estudiar una población, bueno, en este caso de la ciudad, pues diríamos en la ciudad, la escala más grande, pero aún la ciudad tiene migración y no todos están aquí, viven en el Distrito Federal, algunos viven muy lejos, entonces también vamos teniendo otras influencias, ¿no? Un concepto que ha ido cambiando poco a poco también durante los pasados 40 años es el de las poblaciones viables. ¿Qué cantidad de individuos deben estar en una población viable para que sea viable, para que no tenga problemas de una serie de tipos genéticos, ambientales, etcétera? Empezó muy pequeña, pensaba la gente que era con 50 individuos teníamos, y es un tema que no se puede poner a todas las especies. Por ejemplo, el halcón de la isla de Mauricios, un cernícalo muy similar al que tenemos aquí, se recuperó a partir de 5 individuos. Cualquier biólogo de la conservación en ese época hubiera dicho: no hay manera de recuperar un halcón a partir de 5 individuos, porque hay problemas de consanguinidad. Actualmente hay más de 800 halcones en Mauricio y no tienen problema de consanguinidad. Entonces, es una regla muy general, ¿no? Entonces, se habla de individuos, aunque muchas especies han bajado mucho más. Ahorita estamos en México con el caso de la vaquita marina, en donde parece que hay menos de 50 individuos, ¿no? ¿Qué área se requiere para estos 500 individuos? Pues depende, ¿no? Depende. Por ejemplo,
En el caso de los jaguares, si un jaguar ocupa 15 kilómetros cuadrados, generalmente ocupan más, entre 25 o 30 kilómetros cuadrados, más hasta 50. Pero si este fuera una actividad pequeña, un territorio pequeño, necesitaríamos 7.500 kilómetros cuadrados para 500 jaguares. Entonces estamos hablando de escalas estatales. Para estos depredadores estamos hablando de escalas estatales. No podemos manejar un depredador de estos a nivel de un área protegida, de un parque nacional. Tenemos que estar viendo todo el estado. Y el estado pues, es muy heterogéneo. Ese es el Inventario Nacional Forestal, está abajo, y entonces vemos ahí una heterogeneidad muy grande, ¿no? Lo mismo sucede, bueno, con aquí tenemos, por ejemplo, las áreas protegidas, y aquí creo que están todas. Debería haber separado parques nacionales, son muy chiquitos, de reservas de la biosfera, pero digamos que aquí tenemos áreas protegidas y UMAS. Las áreas protegidas en promedio tienen 1.500 kilómetros cuadrados y las UMAS tienen 35 kilómetros cuadrados. En una UMA pues empezamos a tener problemas de meter animales depredadores, rapaces y aún los movimientos de los herbívoros. Entonces quedamos aquí como esta caricatura de Gary Larson. ¿Lo conocen a Gary Larson? Porque ya pasó de moda, pero estuvo muy de moda y todos los biólogos tenían una caricatura de Gary Larson en su puerta, así es que busquen a Gary Larson. Se dejó de hacer caricaturas muy tempranamente, pero se le han dedicado muchas especies. Bueno, esto es lo de las UMAS, es como han ido creciendo el número de UMAS y su superficie ha ido aumentando, es una contraparte de las áreas protegidas, digamos, pero el tamaño promedio ha ido disminuyendo, ya más o menos está en 30 kilómetros cuadrados. Esas son nuestras UMAS, unidades de manejo en México. Las de Venado Cola Blanca están también entre 10 y 50 kilómetros cuadrados, por ahí andan. Y entonces estamos manejando, esos son, no estoy seguro si son municipios, esos así, no creo que yo tenga información de las UMAS, pero estamos manejando a una escala muy pequeñita, en lugares que son muy heterogéneos y que seguramente tienen procesos de paisaje importantes. Entonces básicamente necesitamos escalas amplias y planes de manejo regionales. No podemos, o sea, tenemos ahorita un montón de UMAS en donde cada quien tiene su plan de manejo y están extrayendo animales que son los mismos, o están calculando la extracción con la misma población, ¿no? Y aquí está un caso que encontré de, bueno, Carolina del Sur, por ejemplo. En Carolina del Sur, esta es la densidad de venados por milla cuadrada. Hay lugares muchos muy abundantes y otros bastante pobres. Hay una heterogeneidad en el paisaje que se demuestra en esta figura muy grande. Entonces, pues a qué escala tenemos que hacer nuestra investigación y a qué escala tenemos que manejar. Y en Pensilvania es un ejemplo interesante de cómo ellos calcularon las unidades de manejo. Aquí están sus unidades de manejo. Y lo que hicieron ver es un poco ver la fisiografía, la vegetación, la tendencia de la tierra y la población, y de esa manera hicieron unidades. Y quedaron que sus unidades de manejo en promedio tienen 3.000 kilómetros cuadrados y las de México tienen 35 kilómetros cuadrados. Cuando en México, por cuestiones de aridez, sobre todo en la parte norte de México, la mayoría de las poblaciones se van a mover mucho más que las poblaciones de estos otros lugares en el norte. Entonces, para que no se les olvide, ¿cómo manejar? Esta es la segunda parte. Ya espero que los convencí de que la escala regional es importante pensar cómo se mueven las poblaciones y los individuos para decir cómo lo vamos a estudiar, a qué escala y cómo lo vamos a manejar. Y este es el segundo problema, cómo manejar. Si ustedes le dicen otra vez, regresando al concepto de sustentabilidad, que es mantener algo a largo tiempo, lo que tenemos que hacer es cómo manejar para mantener algo a largo tiempo. Y esto es muy difícil, no es sencillo. Primero, porque en el manejo, y aquí utilicé la palabra recursos naturales, que terrible, hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que no podemos predecir.
Entonces hay que utilizar nuestras mismas intervenciones como experimentos, y eso se llama manejo adaptativo. Incorporar la investigación en la acción, pero incorporar investigación es saber diseño experimental. Y yo, por lo menos en muchas universidades, no enseñan diseño experimental. Y si quieren hacer manejo adaptativo, tienen que saber diseño experimental, tienen que saber qué son las variables, tienen que saber cuáles son los tratamientos, cuál es la unidad muestreal, tienen que saber cuestiones de pseudo-replicación para no tener problemas estadísticos, etc. Es una de las bases para mí de la biología que muchas veces nos enseña el diseño experimental y la estadística, que van de la mano y muchas veces no salimos muy bien en esos dos temas, ¿no? El manejo adaptativo va cambiando conforme aprendemos, pero no es hacer algo y decir, ay, me salió mal, ya aprendí y lo vuelvo a hacer. Es hacer algo de distintas formas, es plantear tratamientos experimentales y decir, si voy a cosechar una especie en un área, voy a hacerlo en extremos para ver cómo afecto a la población y voy cambiando mi tratamiento. Estos cambios se van adaptando a resultados de comparaciones experimentales, no es nada más así de, pues me parece que acá salió mejor. Es un proceso de aprendizaje donde estamos utilizando la experimentación. Siempre va a haber incertidumbre, pero siempre tenemos que hacer algo. No podemos decir, pues me voy a esperar 20 años a que tengamos la respuesta y entonces voy a manejar la población. De todas maneras las manejamos y las afectamos. Sin embargo, el problema es que mucha gente no documenta el impacto de las acciones, y entonces si no hay una documentación, que sería pues algo como un artículo científico en donde pones tu objetivo, tu metodología, tus resultados, tu discusión, entonces no aprendemos. Y 10 años más tarde, 20 años más tarde vienen a hacer lo mismo que hicimos, ¿no? Bueno, los ingredientes son estos, ¿no? Hay una serie de ingredientes específicos. No es nada más manejar, son estos: representar el conocimiento actual y las incertidumbres, diseñar acciones que proporcionen información, hacer un diseño experimental, que es complicado a nivel de paisaje, a nivel regional, evaluar resultados y comparar, y diseñar acciones que proporcionen información. Si voy a hacer una reforestación, que realmente deberíamos de cuestionar las reforestaciones. ¿Por qué tenemos que reforestar cuando los bosques han crecido solos por miles de años? ¿Qué es lo que estamos haciendo al reforestar? ¿Por qué no entender mejor por qué no crecen los bosques? Pero si hacemos una, ¿por qué no la hacemos con tratamientos distintos y aprendemos cuál es el que es más efectivo y que nos da más posibilidades de sobrevivencia, ¿no? Esto ya no me acuerdo qué quería decir con esta gráfica. Si hacemos un solo manejo, una sola acción, no nos da información. Tenemos que hacer por lo menos 2 distintas, 3 distintas, 4 distintas para tener información. Una sola no nos da ningún información. Entonces comparamos intensidades, utilizamos sitios control, sitios que son réplica, y tenemos que conocer si lo que sucede se debe a nuestra manipulación o a un comportamiento natural de la población, ¿no? Aquí, por ejemplo, las comparaciones tendrán que hacerse entre sitios, entre ejidos, ranchos, comunidades, y no dentro de ellos. Y lo que estamos haciendo al obtener información dentro de estos UMAS, que generalmente son un ejido, un rancho o una sección, pues es que no sabemos ni siquiera si estamos en un sitio donador, en un receptor, si estamos en un proceso de complementación, suplementación, pues no conocemos la escala, ¿no? La escala pues no es un predio generalmente es un rancho, un ejido, es una escala regional, y la forma adecuada es aprendiendo a través del manejo. Entonces tampoco tenemos que preocuparnos que no sabemos cómo manejar. Lo que sí tenemos es monitorear el impacto de nuestro manejo. Si yo remuevo, cosecho una población y la monitoreo y veo que disminuyó el año siguiente, pues sí saqué demasiados individuos, ¿no? Por eso, la conclusión es que hay que tener planes de manejo mucho más regionales, y esto es algo que no lo hacemos ni siquiera, a nivel municipal. No podemos tener un plan a nivel municipal si el municipio vecino está haciendo cosas muy distintas.
No podemos hacer un plan a la parte baja de una cuenca si la parte alta está haciendo cosas muy distintas. Y el problema de armar estos rompecabezas de unidad pequeña hacia grande, pues es que terminamos con un rompecabezas que no tiene sentido. Se tiene que armar desde una escala grande hacia la chica. Pues esos eran los dos mensajes. Para mí es un tema fascinante, es el tema de la ecología del paisaje. No sé, tampoco se daba hace muchos años, no sé si ahora se ve clases de ecología del paisaje, pero es el tema de la escala regional a la que se mueven los organismos. Es un tema que siempre ha sido subestimado. Por ejemplo, es muy común que los biólogos pongamos redes para atrapar aves y las redes no estén lo suficientemente separadas para considerarse independientes. Entonces, cada especie, cada grupo de especies tiene sus escalas. Y el no entender eso nos causa problemas que pues, no podemos analizar estadísticamente. Pues, si tienen algún comentario, alguna pregunta, con gusto se la respondemos. Sí. Lo que trataba de mostrar esa transparencia es que si tú buscas, por ejemplo, cómo poder muestrear la dinámica de población de un insectívoro, de un roedor, de un herbívoro, etc., hay ciertos estándares. Esos estándares, desde mi punto de vista, están todos subestimados. Entonces, por ejemplo, todavía a la fecha se sigue muestrando a veces poblaciones de venados. Si tú ves, el método más utilizado es el conteo de Scretis y te da un índice de abundancia relativa. La mayoría de los muestreos utilizan 100 metros de distancia. 100 metros no es nada para un venado, estás contando los excrementos del mismo venado, ¿sí? Entonces, necesitas preguntarte ¿cuál es el área de actividades de venado? Yo quiero atravesar con un transecto varios individuos, no están en uno solo, estamos muestreando a nivel de recámara. Entonces, en esa tabla muestra que muchos de los métodos que consideramos estándar, voy a estudiar una población de roedores en 1 hectárea, es una subestimación terrible. Voy a muestrear liebres en 9 hectáreas, que es una situación, no, estás muestreando a nivel de recámara, en lugar de salirte y muestrear a la población. Eso es lo que enseña eso, ¿no? Yo en cada uno de esos he trabajado y he movido un poco en la escala, pero actualmente, si haces una revisión, hay muchos necios que siguen el nivel de recámara. Y otro problema fuerte para los que están interesados en cuestiones de fauna, que ha sucedido muchísimo: la metodología dictamina las preguntas, y debería ser al revés. Las preguntas deben dictaminar la metodología. ¿Qué ha sucedido desde que yo empecé? Salió la radiotelemetría. La radiotelemetría, ponerle collares a los animales, y entonces todo el mundo quiere hacer radiotelemetría. ¿Cuál es la pregunta? Ahorita están las cámaras trampa. Antes de las cámaras trampa está el sistema de información geográfica. Puras herramientas, son puras herramientas. Primero tenemos que pensar ¿cómo respondo esa pregunta? No, tengo una herramienta, la voy a usar y después a ver qué me dice esa herramienta. Es bien frecuente y es siempre las herramientas en ecología de poblaciones de fauna van dictando, y la gente dice, pues yo voy a hacer, hay veces que decían, voy a hacer la radiotelemetría del coyote. ¿Y qué es eso? ¿En qué parte de la biología es la radiotelemetría? Bueno, pues voy a ver el área de actividad de un coyote. Y tiene sentido
ver el área de actividad del coyote, no tiene sentido. Tiene sentido el área de actividad de la población. Y para hacer la de la población necesitas cuántos individuos. Entonces, si solo tienes dinero o tiempo para hacer un coyote, pues yo prefería buscar otra pregunta, y no que pases 2 o 3 años y terminas con un tamaño de muestra de 1, de 2 o de 3 que no te van a decir nada, porque cada individuo es diferente, uno va a ser hembra, otro macho, otro joven, y además con sus particularidades, ¿no? Entonces es bien común que nos vayamos por la metodología. Hacer algo nuevo, seguramente ahorita van a ser los drones, ¿no? Tengo un dron y ahora qué puedo hacer con un dron, muy divertido. Mejor pensar qué pregunta quiero responder y cómo la puedo responder. Y hay muchas veces que hay métodos mucho más baratos, no tan sexys, pero que le van a responder la pregunta. ¿Otra pregunta? Pues ya están dadas en cierto tamaño que no necesariamente se ajusta a los animales que se pretenden conservar, y aumentarlas en muchos casos sería complicado. Intentar conectar áreas con corredores biológicos podría ser una solución, o te temo. No, sí, yo creo que es una solución. Estoy completamente de acuerdo en que pues en muchos lugares ya no tienen la oportunidad de aumentar un área protegida, y no todo el paisaje tiene que estar protegido. No, de hecho, ni las áreas protegidas están protegidas, ¿no? Entonces empezamos con que no deberían llamarse áreas protegidas, deberían ser áreas por proteger. Ha habido esa evolución de las áreas protegidas, que es muy interesante, desde Parque Nacional hasta Reserva de la Biosfera y Corredor Biológico. En parte se debe al conocimiento que hemos adquirido de la dispersión de los movimientos de los animales. Entonces, lo que sí hay que hacer es ver al paisaje mucho más allá del protegido. Entonces, ¿dónde tengo oportunidades de mantener conectividad? Porque estos animales se mueven por donde sea, no hay de que, por donde sea se van a mover. Entonces, es cómo tratar de mantener o restaurar, en muchos casos es restaurar, pues ya no existe, la conectividad, y no proteger todo. No vas a proteger todo, ¿no? Ya tenemos como el 12% para la parte terrestre, y ver ventajas de protección, ¿no? Como alternativas económicas. Yo tengo una duda. Habías mencionado al final que es posible hacer acciones de manejo de poblaciones a la par que estás estudiándolas. Mi pregunta es, ¿bajo qué criterios puedes tú definir los límites de lo que puedes hacer para aumentar la población a la vez que estudias, la estimación de ella, ¿no? Hay mucha información. Por ejemplo, hay correlaciones generales entre tamaño de organismo y área de actividad. O hay, por ejemplo, en el caso de los venados, yo siempre digo, en lugar de estar, y eso es importante, en lugar de sacar la densidad, cuántos animales hay por superficie, es más fácil, más económico, y te da lo mismo sacar abundancia relativa. En el caso de poblaciones de venados, tú puedes decir, voy a remover de un área el 10%, y el 10% está por debajo de la productividad de los venados, el 10% de los individuos en general, siempre y cuando monitores el siguiente año para ver tu impacto, y lo hagas en veces distintas. Digamos, aquí no voy a hacer nada, allá voy a hacer esto, y voy a monitorear. Y monitorear, si la población aumentó, quiere decir que está hoy por abajo de lo que puede estar manipulando, cosechando. Hay que tener cuidado, ¿no? Y hay que tener muy buenas estimaciones de abundancia relativa. Yo pienso que muchas veces quiero saber cuántos coyotes por kilómetro cuadrado de aquí. No tiene ningún interés. Es más fácil saber, hay muchos y hay pocos. Eso me da más información. Hay muchos y hay pocos, que saber que aquí hay 10 por kilómetro cuadrado. Pero por alguna
razón nos vamos, que queremos la densidad y es mucho más cara y te damos información, a menos de que compares todos los lugares usando el mismo método. Gracias. Hola, entonces el Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad que está haciendo la CONABIO, bueno, que sí, ¿no? Que está, toma en cuenta todas estas, que es a nivel regional, o sea, sí lo está tomando en cuenta de acuerdo a las especies que se están estudiando. No. ¿No? No, pero nunca me han preguntado. Ah, no. Mira, el Sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad es una cosa medio extraña, que no me oigan, pero lo que está monitoreando ahorita está usando cámaras trampa en áreas protegidas y está usando grabaciones de sonidos, cantos, de todo. La parte de grabaciones de sonidos lo que te va a dar, no te va a dar la composición de especies, porque a menos que lleguemos a ese nivel, posiblemente si llegamos a la identificación automática en algunos años, lo que te va a dar es una firma del paisaje sonoro, y lo que se va a tratar es decir, reconocer esas firmas en lugares para decir, aquí hay un muy bonito bosque, pero no hay el paisaje sonoro que debería estar, no hay la composición de especies que produce ese paisaje sonoro, esa firma. Eso es con el audio. Con las cámaras trampa, pues para mí te va a dar, primero te va a dar un inventario, que es diferente a un monitoreo, y como se hace sistemáticamente, te va a dar la tendencia a través del tiempo de esas especies, pero no te va a decir si esa área protegida es de suficiente tamaño para esas especies, ni te va a decir, es otro problema del monitoreo, ni te va a decir cuáles son los impactos que tienen esas especies, porque para saber los impactos tienes que tener un diseño experimental que no solo esté dentro de áreas protegidas, que esté en un gradiente de perturbaciones para saber cómo se impactan las especies. Y es otro problema, nos ha pasado mucho, y esto tiene más de 30 años, cuando revisas los sitios ecológicos a largo plazo, que hay muchos en el mundo, y México está en una red de sitios ecológicos de investigadores que hacen investigaciones en sitios ecológicos a largo plazo. La gran mayoría, y hace 10 años eran todos, ahora ya han cambiado algunos, están en áreas protegidas. Pues sí, o sea, estás a nivel a lo mejor de la casa, no de la ciudad. Necesitaríamos estar viendo qué sucede en áreas perturbadas y cómo se compara, ¿no? A lo mejor hay una área perturbada que a nosotros nos parece perturbada, pero a los animales no. Y entonces tiene la misma población que en un área que está protegida, ¿no? Pues ahí hay cosas que no se pueden responder, que no se van a responder por el diseño. Ahora, el problema de eso es que si pones tus micrófonos o tus trampas cámara fuera del área protegida, pues se desaparecen muy rápido. Es también esa limitación. Buenas tardes, doctor. Le quería hacer una pregunta con respecto a la fauna silvestre que se encuentra aquí en la ciudad. ¿Cómo se puede hacer para que se conserve las poblaciones de fauna silvestre? Porque a medida que va creciendo la ciudad, va afectando la distribución de estas poblaciones. Yo pienso que, bueno, una es conservando lo que queda y restaurando. Y hay oportunidades en la ciudad de restaurar, y hay casos en otros países en donde han cambiado segundos pisos para restaurar ríos. En Asia, por ejemplo, hay un caso increíble, quitaron el segundo piso para restaurar un río. Aquí, por ejemplo, hay sitios como el Canal Nacional, que se debería de restaurar a la brevedad lo que se puede, porque si no, pues se va a acabar. Y pensar en corredores, ¿no? Aquí este es un caso, ustedes viven aquí en la UNAM, es un caso muy interesante. A través de Naturalista, de la red social, tenemos 4 proyectos en el Pedregal.
el del Pedregal completo, desde el Xitle hasta abajo, el de la UNAM, el de la Reserva y el de los fragmentos. Y entonces hay áreas que se deberían estar conectando y por ejemplo la UNAM también ver, pues está el bosque de Tlalpan, está Cuicuilco, está ese tipo de y hasta pensar en corredores, ¿no? Eso es una parte. La otra sería diversidad de especies de árboles en parques urbanos, que además disminuiría la contaminación en un 50%. En parques urbanos yo pienso que de los dos. Ahí, en parques urbanos donde tienes control, tanto introducidos como nativos. De las especies que más atraen aves aquí en la Ciudad de México es esta Grevillea robusta, ¿no? Un encino australiano, que está aquí en la UNAM. Produce muchísimo néctar y siempre está lleno de aves, de insectos. En zonas ya de conservación, en la zona de conservación, pues sí tratar de quitar especies exóticas. Y bueno, monitorear, ¿no? Aquí todavía, bueno, es impresionante, pero lo que se ha perdido aquí en la cuenca de México es el puma y el lobo. Y creo que ya, porque todavía se han documentado ocelotes, acá hay algunas en Puebla, ocelotes, oro gris, o sea, todavía hay muchas especies medianas que pueden beneficiarse, sobre todo de conectividad, ¿no? Habría que ver, hay pasos para especies que crucen insurgentes de un lado a otro de la reserva del Pedregal, o no hay. O sea, ahí habría que hacer algo, por ejemplo. Y ver qué tanto se puede ir uno metiendo hacia las partes más concentradas. Para las aves, sí, es bien impresionante porque hay carpinteros en la Alameda, ¿no? Entonces, ¿dónde está viviendo? ¿En la Alameda o viven en Chapultepec? ¿Cómo está haciendo el movimiento? Pero también, pues mucho es la conciencia, ¿no? Yo siempre creo que el principal problema del deterioro ambiental y de la pérdida de biodiversidad es la ignorancia. Y no estamos conscientes de lo que tenemos. Apenas algunas personas están descubriendo a los taconistas aquí en Tlalpan, ¿no? ¿Y eso qué es? No? Ya se están descubriendo porque cada vez hay más contacto por alguna razón, o nos estamos metiendo más donde ellos están, pero se están, como que hay un descubrimiento y a la gente le encantan, son animales increíbles, deberíamos estar promoviéndolos más, ¿no? Y les dan miedo los tlacuaches que se encuentran aquí en Cerro. Bueno, mi pregunta era referente más o menos a lo que acaba usted de decir. Era su opinión respecto a cuando uno restaura ciertos lugares y que llevas especies que son las mismas que estuvieron en ese lugar y las llevas. O sea, sin que hubiese, por decir, un corredor. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues, ahora sí que depende de la escala, ¿no? Uno es, ¿qué es lo que había ahí antes? Aquí, por ejemplo, es muy interesante porque tenemos la tesis del doctor Rendowski que estudió en Pedregal San Ángel hace ¿cuántos años? 50, 60, y tenemos una línea base increíble. En otros lugares quizás no lo tengamos, pero mucho es el tamaño de las áreas, ¿no? y qué especies estamos introduciendo. Hay especies vegetales que no necesitan grandes áreas, pero en cuanto a las especies animales, pues hay que empezar a ver cuánto se mueven. Sí, y en muchos casos yo creo que la reintroducción es cara, es un trabajo caro. Lo mejor es tratar de promover la colonización, que es lo que sucedió con los lobos en Canadá, Estados Unidos, es promover la colonización mediante estos corredores, estos lugares de conectividad. Sí, pero por ejemplo, en vegetales aquí cuando le damos producción con los encinos, recolectar todas las árboles. Si hay especies que están en una situación muy precaria, hay que pensar cómo restaurarlas. Yo soy de la idea
de que hay que entender por qué no están creciendo naturalmente antes de meter mano. Es lo mismo que si tienes un dolor de cabeza, pues un mejorar me cae a todo dar, pero no me está diciendo por qué tengo dolor de cabeza. Y aquí, para los políticos, y siempre ha sido la política de sembrar eucaliptos, ¿por qué? Porque crecen muy rápido, entonces para dice algo. Ahora las campañas de reforestación, a mí se me ven muy cerquita de aquí, están reforestando zacatonales que no tienen que ser reforestados ni van a crecer, eso es una pérdida de tiempo y de dinero. Entonces, ¿por qué no mejor la investigación en qué es lo que hace que no haya una regeneración natural? Mi pregunta es, acababa de explicar que la dinámica de poblaciones es muy compleja. Cuando uno comienza una investigación, en su experiencia, ¿cómo saber que está muestreando a la escala correcta? O nada más está así como no es significativo, pues. La única manera es haciendo una revisión bibliográfica amplia de qué han hecho. O sea, siempre empiezo lo que han hecho los demás, ¿cómo lo hago para empezar esto? De hecho, yo empecé mostrando venados en un transecto de 100 metros. ¿Por qué? Porque esa es la manera que se dan las cosas y poco a poco me fui. O sea, todos estos cambios que viste ahí, yo empecé erróneamente, pero no me quedé en el error. O sea, lo primero que puedo hacer es ver los requerimientos espaciales de las especies. Como decía, hay unas correlaciones muy buenas entre tamaño, entre biomasa y área de actividad, que te da una indicación qué tanto se mueven los animales, qué tanto es su área de actividad. Luego hay unas revisiones de la dispersión, cuánto se dispersa, y ver qué han hecho los demás. O sea, ahí sí tienes que pensar, pero no porque todos usen cierta metodología es lo mejor. Y lo mejor sería usar manejo adaptativo, o utilizas dos métodos distintos, y ves qué es lo que te dicen. En el caso, por ejemplo, de anfibios, nosotros hemos muestrado 3 métodos distintos en el mismo lugar, 15 transectos con 3 métodos distintos, y cada método te dice una cosa diferente. ¿Por qué? Pues porque hay ranas y sapos que cantan y otros que no, hay los que trepan y otros no trepan, esos caen en trampas, es que a veces tratamos de juntar a todos, ¿no? Después de mucho estar atrapando animales, te das cuenta de que lo que muestreas depende de qué método utilices. Las redes de aves y murciélagos muestran un sector de ese grupo, no muestran todo. Entonces puedes probar. Y a mí me pasó, yo consideraba que era bien aburrido estudiar metodologías. Creo que es espantoso, ¿no? Y terminé siempre estudiando metodologías, y se me hace bien interesante cómo la metodología que utilice, pues es básicamente con el ente que ve las cosas, pues te da una respuesta distinta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar cuestiones complementarias. Y animales pequeñitos, no grandes. Sí, buenas tardes. Es una observación y yo creo que está muy bien el trabajo que se realiza. El aprender metodología sí es muy esencial para nosotros los biólogos, pero también advierto que nosotros como biólogos nos vamos mucho a la conservación y a la protección de la fauna, y eso está muy bien. El asunto aquí es que hay personas que destruyen por destruir, sin tener la utilidad ni de siquiera una importancia económica. Yo he tenido varias observaciones de esto. Matan palomas, matan aves canoras, matan infinidad de animales de la ciudad. No son endémicas de aquí porque aquí hay comercio y intercambio faunístico constantemente. ¿Por qué? Porque así somos nosotros aquí en México y en todas partes.
El asunto aquí es que nosotros cuando como ciudadanos y como biólogos y como personas nos descuidamos en el sentido de que para evitarnos problemas no le podemos decir a nuestro vecino más cercano que si ve a alguien maltratando a un animal o matándolo o castigándolo con hambre, con sed, pues no nos queremos buscar problemas y no le vamos a decir nada. Entonces, el asunto aquí es denunciar esta situación. ¿Por qué? Porque recientemente yo me encontré, un ruiseñor de la selva, en un camellón, que obviamente no vino desde Michoacán, o sea, se escapó de la jaula más cercana. Entonces, el asunto es que lo vi vivo un día y a los 3 días pues ya estaba muerto ahí, ¿no? ¿Por qué? Y no murió de hambre ni de sed, o sea, murió apachurrado, masacrado, lo mataron. Entonces, el asunto aquí es sí cuidar ese aspecto, porque para la conservación no necesitamos muestrear, no necesitamos metodología, pero sí buscarnos de vez en cuando un problema, ¿no? Un problema con denunciar esta situación y evitarlo cuando nosotros vemos que así es. Esa es la denuncia que hago, porque, y sí es importante, porque nosotros locos biólogos y conservacionistas, ecólogos y demás, sí nos peleamos con la gente, pero descuidamos ese aspecto importante de que no esperemos a que esté muerto, o sea, hay que hacerlo antes, rescatarlo, y así podemos evitar la pérdida de la especie. Ese es mi comentario y ese es mi informe que yo les hago, y no solamente es con respecto a aves, es con respecto a muchas cosas. Talan árboles, ¿por qué? Porque la delegación les da permiso y así ya no los multan. Y yo les informo que es un delito federal. Entonces, el asunto aquí es que estamos consintiendo muchas cosas que no tienen mucha importancia, pero no lo evitamos. Sí, bueno, pienso que las preguntas tienen que ser breves, reflexiones, participaciones. El problema es que el auditorio nos dejan con un tiempo muy limitado. Solamente voy a hacer la pregunta de la compañía, y ya para si quieren continuar preguntando con el doctor Carlos Galindo, que es una charla muy interesante, está en contacto con Conavio, pero es que les digo que estamos sobre el tiempo. Buenas tardes, doctor. Yo le quería preguntar sobre como manejo a gran escala, a escala regional. Usted comentaba sobre que tiene una cierta limitación, que es el uso del diseño experimental, y quería saber si es que hay más limitaciones al manejarlo a escala tan grande, a escala de paisaje. Sí, hay muchos problemas, pero también hay casos donde se hace. Uno de los problemas es la tenencia de la tierra. Por ejemplo, pensando en el área protegida de mariposa monarca, que tiene 56.000 hectáreas, de las cuales solamente 20 son utilizadas por la mariposa monarca. Imagínate, 20 hectáreas de 56.000. Ahora, esas 56.000 hectáreas pertenecen a más de 100 dueños, entre comunidades indígenas, entre ejidos, propiedad, pequeña propiedad estatal y propiedad federal. Y para poner de acuerdo, no se ha logrado, a la fecha llevamos 20 años o algo así de área protegida y no hay una manera de lograr que se pongan de acuerdo. En el caso que presentaba yo de creo que era Pensilvania, en donde decidieron estas unidades de manejo grande, tienen por lo menos información de permisos. Yo te doy cuántos permisos y sé cuántos animales estás extrayendo. Entonces puedo ver esa información a nivel del Estado. Entonces, y podría decir, yo voy a dar más permisos en esta área que en esta, y en esta no voy a dar permiso. Ahí podrías, a ese nivel, pero ese es un control
el control de esa escala, ¿no? Aquí en México está difícil, a menos que hubiera un Estado que tuviera buen control de ese tipo de información. Gracias, doctor. Bueno, le damos un fuerte aplauso al doctor Carlos Galindo Leal por la participación, donde damos conferencia. Muchísimas gracias. Y nada más para terminar, sí es importante que conozcamos a los animales y plantas de las zonas urbanas. Muchas veces, como biólogos, carecemos de ese interés y tampoco se nos dan cursos sobre eso. Yo empecé a estudiar o a conocer plantas y animales urbanos hace 15 años, yo empecé, ya dejé de salir al campo y me senté en el amarrado aquí en la ciudad. Están estas aplicaciones, Naturalista y Enciclovida, que son participativas, y hay mucho que aprender. Aquí en la ciudad hay muchísimas preguntas en las que uno puede contribuir al conocimiento que se pueden hacer desde... Y la otra es cómo promover entre los biólogos el conocimiento en la sociedad, que es una responsabilidad muy grande y que a veces también como que no le hacemos mucho caso. Entonces hay que pensar cómo podemos promover. Nosotros tratamos en Conavio, tenemos ahorita el 18 de mayo se ponen los finalistas del Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza, que es una manera de promover que la gente salga y tome fotos. El 22 de mayo empieza la Semana de la Diversidad Biológica en todo el país y pueden registrarse y meter actividades. El año pasado tuvimos 500 actividades en todo el país. Y en Naturalista tenemos ahorita 20.000 participantes con más de 400.000 fotografías de alrededor de 20.000 especies mexicanas. Pues ya hay ciertas herramientas que podemos contagiar, que podemos invitar y que podemos promover que la gente conozca para que valore y para que respete. Gracias. Sí, pues muchas gracias. Y sí, tienen unas páginas de Conavio naturalistas que están geniales. De hecho, siempre como promoverlas entre los compañeros, entre los maestros, los profesores de bachillerato, secundario. Y bueno, antes de que partan, los quiero invitar para la siguiente conferencia, que es el 16 de mayo. Hubo una pequeña confusión, como el año pasado fue cada semana, como que algunos participantes pensaban que también iba a haber una dinámica. No, ahora es cada 15 días, entonces la siguiente es el 16 de mayo, de 1 a 2:30, en el anfiteatro Alfredo Barrea, de la Moxcali, y viene el maestro en ciencias, Adrián Reuter, que va a comentar sobre el tráfico de especies silvestres, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante, también por favor que nos puedan acompañar. Los que faltan de apuntarse, busquen a la maestra Margarita para que puedan tomar lista. Bueno, que tengan buena tarde.